Muchas gracias al licenciado Cándido Encarnación, reconocido psicólogo social, por aceptar nuestra invitación para conversar esta noche en Pulso Nacional. Buenas noches, Cándido, ¿cómo estás? Gracias por el espacio, estamos muy bien tomando el pulso nacional con ustedes. Sí, cómo no. La gente se pregunta, ¿qué es la psicología social? ¿Qué hace un psicólogo social? Para decírtelo en palabras sencillas, la psicología social estudia el comportamiento de los grupos y cómo cambiar esos comportamientos. En el país se utiliza mucho para hacer investigaciones, estudios, por ejemplo, matrimonio infantil, la violencia, los feminicidios, todos esos temas. La psicología social los investiga para poder corregirlos. En fuera del país ya también lo utilizan la psicología social políticos para poder ganar sus campañas, pero aquí todavía no hemos llegado a ese nivel. Hay muchos psicólogos sociales en el país. Cuando yo estudié psicología social apenas éramos 30 que estábamos estudiando, era muy poco. O sea, mientras la psicología clínica en ese momento habían 14,000 estudiantes. Güey. Psicólogos sociales eran 30. Eso, por supuesto, su aplicación era más reducida. No, en realidad no. Lo que pasa es que en el país tenemos una mala organización con relación a los estudios. Las universidades grandes te gradúan 800, 1000 profesionales hasta dos o tres veces al año. Y entonces, ¿qué va a trabajar ese grupo? Esos estudiantes de psicología clínica, que eran 14,000, no van, ponte tú que se gradúen 1000, no van a encontrar plaza de trabajo. Es que no está organizado. Deberían organizar según la necesidad que tenga el país. Claro que sí. Hay una serie de problemas sociales en la República Dominicana que yo estoy seguro que deben ser abordados por un psicólogo social. El problema de la violencia, por ejemplo. ¿Cómo, desde el punto de vista de la psicología social, cómo voy a enfrentarse el auge que ha tenido en el país la violencia? Es que la violencia, los niveles de violencia. La violencia comienza en la crianza. Y está muy validada en el país la crianza con violencia. O sea, si un hermanito le pega a otro, el papá o la mamá le da un correazo, le dice, no le dé golpe a tu hermano. Entonces, aunque la palabra te diga, no golpees, si tú golpeas, el aprendizaje es la acción. La crianza que tenemos es un problema cultural. Y en los países donde hay más violencia en la crianza, México, Dominicana, y tú ves otros así, también son donde hay más feminicidio. Porque es que la forma de resolver conflictos a través de la violencia. Cuando hablo de México, México es un país que siempre se ha considerado que hay mucho machismo, mucha preeminencia del varón sobre las hembras, y quizá por ese comportamiento es que influye en esos grados de violencia. Igual que acá, estamos hablando que al niño lo crían de una forma que es proveedor, que es el que se cuida de la casa, toda esa presión. Y también que debe tener el control de su mujer, de sus hijos y llevar el dinero. Entonces ponte tú que tú no puedas llevar el dinero y entonces la mujer te está reclamando o ella gana más que tú. Hay muchos factores que te pueden llevar a perder la paciencia y como no te enseñaron a manejar tu rabia, la desborde y puede terminar en golpe físico. Y hay muchos factores también que influyen en la sociedad. Por ejemplo, la música es un factor determinante. Y en este país estamos bombardeados de una serie de estos dembow, de tipo de música popular, que es una música de los barrios, pero que en su composición y su letra siempre hablan de los abusos contra la mujer, degradan el papel de la mujer. ¿Cómo se explica ese y puede conducir ese comportamiento a esta incrementación de la violencia? Porque hay un aumento de la violencia en la República Dominicana. Sí, la violencia... Hay mucha violencia en el país, pero la música no es responsable de eso. Es más, lo que hace la música es decirte lo que está pasando. La música es una expresión de lo que sucede en los barrios. Claro, te va a mantener ese comportamiento, pero no es que el productor de ese comportamiento, sino que... Pero se influye. Ese tipo de música que induce a la violencia, que induce a la degradación de la mujer, que induce... Eso influye en los jóvenes que van surgiendo. Pero tú no acabas esa violencia censurando la letra de esa música. Porque esa letra de esa música es tu barómetro, es tu test para medir. Pero si yo cambio esa letra de esa música por otra música que enseñe valores, que enseñe otro tipo de conducta, eso va a influenciar definitivamente, voy a decir. O sea, yo no puedo promover a través de la música y de la letra antivalores. Lo que pasa es que para tú poder hacer el cambio social, tú tienes que entrar en las comunidades, en los barrios,
a dar, por ejemplo, aquí nos da educación sexual. Es un error. Entonces, si tú cambias, si tú censuran la música, se van a inventar otra cosa, porque no fue con el reggaetón y el dembow que se inventaron la mala palabra y la humillación a la mujer. El mismo merengue. Antes, ¿cómo eran los merengues? La bachata, la música es una expresión cultural. La música es una expresión cultural, y si tú quieres cambiar ese comportamiento cultural, no es censurando la música, sino interviniendo los barrios. ¿Y cuál sería la solución? ¿Cómo se interviene en los barrios? Porque se han hecho, todos los gobiernos han hecho planes para evitar la violencia, para enfrentar un problema, porque hay un problema social. Hay una cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan, que son desempleados, los niños, los famosos niños. Entonces, hay que crearle las condiciones para romper ese esquema, para integrarlo, para que estudien, para darle oportunidades de trabajo, para que puedan integrarse a la sociedad, y cómo romper esa cadena que los mantiene atados. Puede venir un gobierno que tenga esa idea, pero el problema es que va a perjudicar a personas que ya están en puestos de poder. Me explico para ponerlo más sencillo. La educación debe ser laica, es decir, no religiosa, para empezar. Debe ser porque la persona debe permitirle qué religión va a ser, no que le impongan una religión en la escuela. Eso lo establece la Constitución. Exactamente, pero no se lleva a cabo. ¿Por qué? No. Porque las personas que dan clases son religiosas. Sí. No hay mucha influencia de la religión. Entonces, aunque haya una ley, si las personas que aplican la ley no creen en esa ley, no la van a... ¿Cómo se puede cambiar lo que está pasando? Hay que educar a padres y madres sobre cómo criar a un niño o a una niña, que no debe ser con la violencia, sino que debe ser a través del diálogo, de explicarle. O sea, tú tienes que explicarle a tu hija y a tu hijo por qué no hacer este comportamiento. No darle un golpe sin explicarle, no haga eso, sin decirle por qué no debe hacerlo. Debe darle explicaciones. Debe haber educación sexual y debe haber una organización entre el Estado y las universidades para que no se creen una cantidad de profesionales que no van a trabajar. Porque entonces, ¿qué sucede? Que ya la juventud se está dando cuenta que estudia para ver si trabaja, para ver si consigue un buen trabajo. Y entonces eso limita el interés del estudio. De hecho, claro. Los varones estudiamos menos y cada vez menos que las mujeres. Hay más mujeres en las universidades. Porque el hombre, como tiene la presión de mantener a la familia, de que tiene que tener dinero para tener una novia, visualiza que se gradúa y no va a trabajar, y es difícil que consiga un buen trabajo. Mejor me pongo a cantar, a ver si pego una canción, o voy a ver si me hago pelotero. Pero no te da una seguridad ser profesional como antes. Anteriormente, tú, como eras menos estudiante, tú decías, bueno, si estudio, me hago profesional, voy a tener un buen trabajo, voy a tener una vida estable. Sí. Ya no te asegura eso, porque las universidades se han convertido en una creadora de salchicha de profesionales. 800, 1000, ¿y dónde van a trabajar? Sin crear la oportunidad de inserción en el ente productivo. Se ha convertido en un negocio. La educación universitaria es un negocio para que las universidades ganen dinero con todos esos estudiantes, porque no están organizados para que después trabajen. O por último digan, miren, vamos a aceptar solamente 200 personas en esta carrera porque no van a poder trabajar. Claro. Pero no importa, todo el que quiere estudiar algo le dan el espacio, sin importar si va a trabajar o no. Entonces, mucha gente se está dando cuenta que estudia para después no trabajar. Muchos profesionales que terminan haciendo Uber o vendiendo o haciendo un restaurante. No hay una certeza o una seguridad, ponte tú, de un 80% o 70% de que si tú te haces profesional, trabajes de esa profesión. A veces debe de haber una reorientación realmente de las necesidades del país acorde con los requerimientos. Exactamente. O sea, el país necesita agrónomos, por ejemplo. Entonces es una prioridad crear los incentivos a las universidades para que crean ese número de agrónomos que necesitamos, por ejemplo. Hay una saturación de abogados, ya no vamos a crear más abogados. Aquí hay más de 50.000 abogados. Hay mucho comunicado. Bueno, vamos a reducir eso. Vamos a ir creando, formando los profesionales que la sociedad demanda, que el país y su desarrollo demanda. Eso sería un papel importante. Y se ha logrado. En educación, por ejemplo, aumentaron los sueldos de docente. El que es profesor ahora gana una cantidad aceptable, bien. Sí.
Sin embargo, el problema es que los que se han capacitado más por atrás de esos sueldos no entran porque los que están de ahí de antes no quieren dejar su puesto. Claro. Entonces, ahí es que te Hay digo que- conflictos, pero hay que capacitarse. Y Sí, hay que capacitarse. Hay un problema, Cándido, que me gustaría abordarlo, y es el problema de cómo está incidiendo la música. Tú trataste el tema de la música y el comportamiento de los jóvenes. Por ejemplo, hay un fenómeno que es muy conocido, que ha generado violencia y ha generado inseguridad y mucha intranquilidad, como es el caso del famoso teteo. Y hay unos sitios muy puntuales en la capital, que es el caso de la 42 en Cristo Rey, y la 42 en Capotillo y la 41 en Cristo Rey. ¿Cómo tú abordas eso? ¿Cómo tú visualizas eso? ¿Tú conoces esa zona por ahí? Yo nací en la 42 de Capotillo, soy de allá. ¿Naciste en la 42 de Capotillo? Sí, yo nací ahí mismo, en el Sin Camisa, donde está. Hace mucho no voy, tengo que ir a ver cómo es el famoso teteo, pero yo nací allá y me crié allá. O sea, soy del sector, soy del barrio. Pero ¿cómo se han creado las condiciones para que esa zona sea una zona de peligro? Ahí ni la policía se atreve a entrar ahora mismo. Es una zona marginal, que entonces también muchas veces el Estado lo que hace es sacar el pie de ahí, desentenderse. El Estado muchas veces, los Estados lo que hacen es decir, bueno, esa gente que se resuelvan como pueda, y se aleja y se convierte en un lugar como se convirtió en un momento de mucha violencia, pero ahora ya no está tan violento. Ahora la gente va a divertirse y Pero va a la no, discoteca y va... pero eso, ya no está tan violento. No, porque ahora hay un negocio. O sea, la gente, con todo este movimiento de personas que va para allá, no van a querer los dueños de sus negocios que estén atracando, que estén haciendo conflictos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Una forma de un catalizador, ¿lo verdad? Porque la gente, toda su energía y todas sus cosas lo canalice a través de ese comportamiento. Tenemos que ir a la neurociencia. La neurociencia nos dice que el cerebro, por un lado, lo que quiere es hacer lo menos posible. El cerebro es vago. Entonces, si tú ves que tú puedes llegar, si tú vas a una calle derecho y llega en 15 minutos, después tú vas a estar pensando, oh, pero si yo puedo ir en 8, te dobla y coge un atajo. Pero ya 15 minutos es poco. Pero el cerebro siempre quiere hacer lo menos posible. Y también el cerebro, claro, para gastar menos energía. Sí, sí, claro. Y también el cerebro o la gente necesita divertirse. Es una necesidad, el placer. Y cuando hablo de placer me refiero a comer, a bailar, a caminar, a interactuar, a socializar. Es una necesidad el placer. Y este tipo de sociedades como que no promueven mucho que tú te diviertas, y entonces la gente explota. Es como cuando tú empiezas a presionar, a tapar. No hay que divertirse, hay que trabajar. Desde que tú eres pequeño te dicen estudia, cásate, y no hay un espacio como que te digan diviértete. No te enseñan a divertirte. Porque y no hay que enseñarlo, la gente siempre busca la forma de divertirse. Porque explotas después. Llega un momento que te quieren tener tan tranquilo que esa papa hirviendo hacen así, ¡pa! Y se convierte en teteo. Sí. ¿Cuándo nació el teteo? En el tiempo de COVID. La pandemia. ¿Cuándo qué? La gente estaba trancada. Sí. Entonces la gente, tú lo tienes trancado, encerrado, que no se mueva. Todo ese exactamente. Llega un momento que dice que se vaya tú al carajo. Que se enferme la gente de COVID. Y porque eso no era antes. Ese teteo viene con el COVID. Y encaja con lo que te estoy comentando, de que una explosión. Y ya la gente se acostumbró y vio que le gustó y sigue así. ¿Cuáles serían las recomendaciones para esta situación? Porque no es que la diversión estamos de acuerdo, la gente puede divertirse. Pero ¿cómo tú vas a divertirte planteando el terror, la inseguridad? ¿Cómo tú vas a divertirte perturbando a otros? Porque si fuera una plaza, nos juntamos en una plaza, en un estadio, ahí bailamos, ahí nos desahogamos, ahí catalizamos toda nuestra energía, no hay problema. Pero en ese barrio viven gente que tienen que dormir, entonces esa bulla perturba hasta la madrugada. ¿Cómo tú puedes buscar una diversión o satisfacer un deseo sin perjudicar a los demás? ¿Qué solución tú le planteas desde el punto de vista de la psicología social? Tiene que regularse. Es decir, estamos hablando de que el Estado puede obligar a que tengan lugares encerrados con vidrio, con cristal, que el sonido no salga. Y que haya una hora que ya tiene que acabarse, ¿verdad? Tiene que tener un límite. Pero sobre todo si tú hablas de la noche, en la zona colonial hay lugares que están ahí y nadie lo oye, porque tiene algo algo a favor de que el ruido no salga, un antirruido. Tú exiges, pero no es bueno que eliminen esa fiesta, porque desde que están estas fiestas, la violencia, los atracos y esas situaciones ya han disminuido,
porque la gente está haciendo dinero. El que tiene un negocio no va a querer que venga un atracador y espante a la clientela, porque es un punto turístico ya. No, la palabra no es turístico, pero un punto de diversión. Punto de encuentro, de diversión. Hay que regularlo, no eliminarlo. Pero hay otros peligros que conlleva eso. Porque la gente sabe que mucha gente va a ir no tan solo a bailar, a divertirse. También se habla de droga. Van a drogarse, van a prostituirse. Hay mujeres que lo que van es a prostituirse o a buscar la forma de copular y cosas. Y en el caso de denuncias que se hacen, son centros también donde se consume abiertamente drogas. Es regulación, porque esos mismos consumos de droga tú también lo encuentras en otros lugares que no son los que son Capotillo, aquí en la ciudad y en el interior, donde hay mucho movimiento de gente, hay muchas veces consumo de droga. Entonces tiene que haber una regulación del Estado para que estas cosas no ocurran, pero no solamente ocurren en Capotillo. O sea, tú vas a la zona colonial, tú vas a Piantini, tú vas donde quieras, tú puedes encontrar personas que hagan este tipo de cosas. Bueno, realmente es un problema serio que deben de enfrentarse, deben de actuar las autoridades, el gobierno, tomar medidas para regularlo, porque realmente no se puede mantener ese tipo de violencia. Tiene que regularse, sí. Me preocupa, sí, el tema de los trabajos, de las proyecciones de futuro que tengan los jóvenes en este sector y en otros. Crear oportunidades de inserción laboral. Hay que crear oportunidades de inserción laboral y este puede ser una oportunidad porque ya está como más amigable el barrio. Pero mira, hay un programa y quizás sea interesante apuntarlo aquí. Hay una institución del Estado, participan los trabajadores también, que es el Infotec. Ajá. Que está desarrollando un programa intenso de formación técnico profesional, dándole oportunidades a los jóvenes de los barrios a que se capaciten en labores no tradicionales, en profesiones técnicas no profesionales, porque a lo mejor tú no necesitas un abogado, pero tú necesitas a veces no aparece un buen electricista, o un buen plomero, o un buen técnico automotriz, ¿tú entiendes? Entonces, ese tipo de oportunidades que tú en un año, en 2 años, ya tú tengas una preparación, una acreditación, es un camino corto, un atajo, para tú insertar a esos jóvenes al aparato productivo. Y sacarlo de esa marginalidad, porque independientemente que bailen o no bailen en las calles, hay un problema de fondo, hay un problema de marginalidad, hay un problema de carencia. O sea, las oportunidades, el trabajo dignifica a la gente. Entonces, ese programa de Infotec tiene que ir allá a trabajar con los jóvenes, ofrecerle este tipo de opciones, pero también que esas opciones se conviertan en un trabajo que el dinero te rinde. No di que para tú comprarte cosas de lujo, pero para lo básico, porque si tú haces un técnico de cocina y después tú te ganas 12,000 pesos, mucha gente va a preferir hacer otra cosa que hacer pero es el espejo. El espejo es que en esos barrios, en esos sectores, aparecen una serie de figuras con unas ostentaciones de vehículos de lujo, con un atuendo, prendas y cosas. Muchos cantantes urbanos y otros que son figuras a quienes se siguen, esos jóvenes lo siguen, y entonces ese es un espejo de la vida muelle, de la vida fácil, de que todo se puede realizar sin mayor problema en ese sentido. El contraste es muy grande. El contraste estamos hablando de... Y hay una inducción también hacia esa... El contraste es muy grande. Estamos hablando que por un lado tú vas a coger mucha lucha para estudiar una carrera o un técnico que es más rápido, para después ganar 10 y 15,000 pesos. Eso no te alcanza. Y lo que yo sí estoy en contra de la música urbana... El espejo de que hay otro que sin ir a la universidad, sin estudiar... Exacto, pero la música urbana, el problema de la música urbana para mí no es las palabras que dicen, para mí es la ostentación que hacen, es el daño que hace la música urbana. De que tú andes con una cadena de 800,000 pesos y el otro lo vea y que no puede llegar ahí, y esa ostentación creo que es lo que hace más daño en la música urbana a los jóvenes. El tema es sumamente interesante, Cándido. Nos gustaría seguir conversando contigo sobre esto, pero el tiempo se nos agotó. La invitación queda abierta para otra oportunidad para profundizar sobre este tema. Y ustedes, amigos, continúen porque tenemos mucho más hoy, aquí, en Pulso Nacional.
Yo creo que sí.